Invitamos ahora a participar con su palabra en esta ceremonia a la profesora Rosa Catana, decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias. Autoridades presentes, estudiantes, docentes, no docentes, familias, flamantes graduados. Inicio mi discurso con los siguientes interrogantes. ¿Qué significa la graduación? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué conlleva socialmente este momento tan relevante de sus vidas? Las respuestas podrían ser muchas, no obstante mi reflexión apela a pensar que es el momento en que se transforma la relación de cada uno de ustedes con la sociedad. Dado que hace pocos días, el 1 de mayo, esta universidad cumplió 42 años, creo oportuno referirme a la historia de nuestra universidad. Hasta el año 1971, el sistema universitario argentino estaba formado por 9 universidades nacionales. En 1968, un grupo de docentes de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por el doctor Alberto Tacchini, presentaron en un congreso un proyecto que planteaba la necesidad de ampliar el sistema universitario por razones de tipo demográfico, la necesidad de facilitar a la juventud de nuestro país el acceso a los estudios superiores y además propender al desarrollo regional. Situado en el contexto de esa época, pleno gobierno de facto de Onganía, en el marco de un fuerte descontento social y organización política de trabajadores y estudiantes, que tuvo su máxima expresión el 29 de mayo de 1969 con el Cordobazo, si bien el plan Tacchini fue generado por fuera de los círculos de poder, la creación de nuevas universidades fue tomada por el gobierno a los fines de transformar la vida universitaria y para neutralizar los costos políticos generados por las movilizaciones estudiantiles de aquellos años. En agosto de 1969, la Municipalidad de Río Cuarto recibió una copia del proyecto Adecuación de la enseñanza universitaria argentina a las necesidades del desarrollo, que contemplaba la creación de 13 universidades nacionales, entre ellas la de Río Cuarto. El intendente invitó públicamente a las instituciones a trabajar en pos de la creación de la universidad. La idea tuvo una gran acogida en todos los círculos de la ciudad y zona y se conformó así la Comisión Pro Universidad Nacional de Río Cuarto, integrada por representantes de la educación, comercio, industria, con plena colaboración de las autoridades municipales. Mediante una movilización popular que tuvo lugar el 18 de abril de 1970, ante la visita de Onganía, la Comisión Pro Universidad logró del presidente de facto el compromiso oficial para la instalación en la ciudad de una casa de estudio estatal, pública y gratuita. Habiendo asumido Lanusse como presidente de la Nación, visitó la ciudad de Río Cuarto el 1 de mayo de 1971. Frente a una multitud que alzaba banderas a favor de la Universidad Nacional, en la Plaza Olmos, el jefe de Estado firmó la ley de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la primera de las 12 universidades nacionales que se crearon a partir del plan Tacchini. Un rasgo característico fue la forma arquitectónica que adoptarían las nuevas universidades. Se proponía un esquema alternativo, una universidad moderna basada en el concepto de ciudad universitaria y departamentalización. Si bien la universidad estaría ubicada en centros urbanos medianos, las nuevas casas de estudio están pensadas para desarrollarse dentro de un campus universitario, en el que se desarrollarían todas las actividades que hacen a la vida universitaria. El terreno fue donado y en octubre de 1971 empezaron las obras edilicias del campo universitario. Eran 10 pabellones provisorios, de los cuales aún persisten varios. En 2 meses quedaron concluidos los primeros. El área de despacho y rectorado, donde actualmente funciona el jardín maternal,
y el único registro de alumnos y otras dependencias administrativas donde funciona actualmente el Centro de Salud. El 3 de enero de 1972 comenzó la enseñanza en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Mientras se continuaba la edificación en el campus, las clases se desarrollaban en los edificios de varios establecimientos educativos, Nacional, Industrial, General Paz y otros, en horarios vespertinos y nocturnos. La Universidad de Río Cuarto fue creada bajo la modalidad de departamentos y no bajo facultades. Las materias eran dictadas por los departamentos al cual correspondiera el tema en cuestión. Es decir, la materia matemática era dictada por el Departamento de Matemática, pero a la vez asistían todos aquellos alumnos de diferentes carreras que tuvieran esa materia en su plan de estudios. Esta modalidad, desconocida en el país hasta el momento, generaba cierta apatía entre los estudiantes, ya que solo se veían esporádicamente y sin siquiera pertenecer a la misma carrera. Siguiendo el análisis político del momento histórico en el que surge la Universidad Nacional de Río Cuarto, se podría pensar que se trataba de un mecanismo más de disgregación del movimiento estudiantil. Al poco tiempo hubo elecciones. El 11 de marzo de 1973 gana el Frente Justicialista de Liberación. El 25 de mayo del mismo año asume como presidente el doctor Héctor J. Cámpora. La actividad política dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto comenzó a tener cada vez más fuerza. La realidad de las grandes universidades nacionales empezó a estar presente en esta universidad. Las asambleas y las discusiones políticas formaban parte de la vida cotidiana de la institución. Varios hechos marcaron esa época. La creación de un bachillerato para adultos con docentes y ayudantes de la universidad, cuyo dictado eran los edificios de las escuelas de enseñanza primaria y por la noche. Clases y seminarios en las aulas de dibujo a los obreros de una empresa metalúrgica. También se formó una cooperativa del comedor universitario. Docentes, no docentes y alumnos participaban de este sistema económico-social. Una huerta comunitaria en el predio proveía de hortalizas y verduras a la cocina del comedor. El rector era Augusto Klappenbach. En una carta de Klappenbach a nuestro rector Marcelo Ruiz, que circuló en una red social hace algunos días, Klappenbach decía: los tiempos en que me tocó presidir esa casa fueron tiempos difíciles, como todos los tiempos, diría Borges. Se acababa de terminar una dictadura militar, había asumido Cámpora como presidente y el doctor Tayana era ministro de Educación. La sociedad estaba fuertemente dividida y nuestro equipo de gobierno carecía de experiencia y se enfrentaba a la tarea de inventar una universidad que apenas existía. Hicimos lo que pudimos, con mucho trabajo y con abundancia de errores e improvisaciones, pero también con muchas ganas de construir una universidad que superara los viejos academicismos y respondiera a las necesidades de la gente. Eran tiempos revueltos, pero llenos de esperanza. Todo estaba por inventar. Y si bien no teníamos del todo claro lo que queríamos hacer, no teníamos ninguna duda de lo que no queríamos. No queríamos una universidad cerrada en sí misma, que copiara modelos ajenos a las necesidades del pueblo de Río Cuarto, que aceptara los modelos neoliberales que entonces, como ahora, tratan de construir una sociedad injusta y desigual. No tengo claro el resultado, decía Klappenbach, pero no tengo dudas que lo intentamos honestamente, pero al poco tiempo se terminaron estos sueños. El 1 de mayo del 74 ocurrieron acontecimientos políticos que llevaron al predominio de sectores ortodoxos y de la derecha peronista en el gobierno. Comenzaron las amenazas de la AAA y la Casa de Brujas.
Comienza así la desmovilización, intervención y vaciamiento de la universidad, hasta la llegada de la noche oscura del 24 de marzo de 1976. Al día siguiente de asumir la Junta Militar como órgano supremo del Estado argentino, la intervención militar, encabezada por el vicecomodoro Eduardo Pedro Herreros, tomó posesión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El ministro de Cultura y Educación facultó al interventor Herreros a disponer el cese de las autoridades universitarias en situación de revista al 24 de marzo de 1976 y a diseñar la política universitaria en materia académica. El régimen disciplinario, dictado por el vicecomodoro Herreros, reglamentaba estrictamente las conductas y el aspecto personal que debían observar tanto los alumnos como los demás miembros dentro y fuera del ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Allí se establecía que deben observar permanentemente pulcritud, corrección y decoro en su vestimenta, y deberán ajustar su accionar a principios básicos de integridad moral e ideológica, conforme a las leyes fundamentales de la nación. También prohibía toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político gremial. Las prohibiciones se extienden a efectuar solicitudes que no sigan la vía jerárquica. Esta resolución, sumada a las leyes nacionales, le dieron sustento a 7 años de persecución, de miedos, de desapariciones, de muertes, de cesantías y, obviamente, de un marcado deterioro académico. La vuelta de la democracia en 1983, la llegada de Alfonsín y los primeros años de su gobierno fueron acompañados por una activa participación de la sociedad. El nuevo gobierno contó con el apoyo en las urnas, pero también con una sociedad altamente movilizada, motivada por las grandes expectativas depositadas en el gobierno. Libertad, derechos, sindicatos, centros de estudiantes, elecciones, agrupaciones estudiantiles, asamblea universitaria, estatuto, consejos directivo y superior, son palabras, conceptos, prácticas que hoy forman parte de nuestra cotidianeidad y que en ese momento los más jóvenes debieron aprender y quienes estábamos desde hacía algunos años en la universidad teníamos guardados en la memoria y en el corazón. Hoy, a 30 años de democracia ininterrumpida en el país y en particular en la universidad, sería muy extenso hablar del crecimiento académico de esta universidad y de la permanente profundización del sistema democrático. Este relato sobre la historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto constituye parte de mi historia, ya que como estudiante secundario participé en los años 70 y 71 en los petitorios por la creación de la universidad. Luego, desde el 74, en que comencé mis estudios, ya esta pasó a ser el lugar por donde he transitado todas las etapas, como estudiante, como graduada y estudiante de posgrado, como docente, y actualmente en este cargo con el que la comunidad de la facultad me ha honrado. Esta es la historia que puedo contar desde mi posición de éxito por haber superado las distintas etapas. Pero sabemos que la historia no siempre es objetiva. Como dice una canción de Juan Carlos Baglietto, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La historia de quienes ingresan y ven frustrados sus sueños porque no pueden permanecer en ella. Tal vez la historia que ellos cuenten sobre la universidad sea diferente.
Y también hay otra historia, la historia de quienes cuando cuentan su historia jamás mencionarían a la universidad. Es la historia de 10 millones de pobres, de 1 millón de niños sometidos a trabajo infantil, de 100.000 hogares arruinados por el Paco, de 500.000 de personas reducidas a servidumbre en prostíbulos y talleres clandestinos, de 250.000 campesinos e indígenas desplazados por el agronegocio, de 7 millones de argentinos sin vivienda digna, de 2.300 villas y asentamientos sin infraestructura social y básica, de 2.000 pibes asesinados por el gatillo fácil. En el marco de esta reflexión es que pienso que los conocimientos y el diploma que nos ha otorgado la universidad pública nos sirven para posicionarnos mejor en lo social y en lo laboral, pero también nos posibilita y nos genera la obligación moral y ética de intentar mejorar esa historia. Ambicionar como graduados la modificación del destino de estos compatriotas alejados de la universidad debiera ser la obligación de nuestras conciencias. Como dice Galeano, hay quienes creen que el destino descansa en la rodilla de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre la conciencia de los hombres. Muchas gracias. Agradecemos a la señora decana, profesora Rosa Catana.